Buenos días, queridos amigos. De nuevo estamos aquí para compartir estos momentos de reflexión y me gustaría hacerlo empezando con una imagen, la imagen de un ecualizador. Supongamos que tenemos ese ecualizador y que podemos subir los graves o subir los agudos y que podemos también acelerar la grabación o enlentecerla. Esta imagen del ecualizador nos sirve para pensar en lo que ocurre en un estado de depresión y lo que sucede también en un estado de ansiedad. Cuando una persona está triste, abatida, deprimida, habla más despacio y utiliza más los graves. Cuando una persona está en un estado de ansiedad, de nerviosismo, más bien acelera la velocidad de su hablar y al mismo tiempo utiliza más los agudos. El salmista, cuando leíamos en el Salmo 119 cómo el salmista pedía ayuda a Dios, tanto para sus momentos de abatimiento como para sus momentos de ansiedad, de alguna forma estaba creyendo que Dios tenía la capacidad de regular, permitidme decirlo de esta manera, de ecualizar su sistema emocional. Y entonces él deposita su confianza, le pide a Dios que le pueda ayudar en esas situaciones. Le pide que pueda de alguna forma regular su vida emocional, su estado emocional y llevarlo al equilibrio, a la paz. Dicho esto, vamos a buscar un texto bíblico. Se encuentra en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Y aquí tenemos unos versículos bien interesantes. Es cierto que toda la palabra de Dios tiene muchos versículos en relación con las emociones positivas y las emociones negativas. Pero he escogido estos que creo que son de un valor realmente incalculable. Dice en el versículo 6, por nada os inquietéis. Está mencionando una emoción negativa, sino que sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios mediante oración y ruego con acción de gracias. Y luego sigue diciendo en el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien, antes de comentar estos textos, me gustaría introducir dos conceptos. En primer lugar, que las emociones que sentimos, las emociones negativas que podamos sentir en un momento determinado, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlas. Tenemos que ser conscientes de ellas, incluso respetarlas y asumirlas. Solo de esta manera es que podemos atisbar el poder llegar a tener un control sobre ellas. Mientras nosotros no somos conscientes o no las reconocemos, no las asumimos, las emociones negativas ejercerán su control sobre nosotros. Por una parte, este concepto. Por otra parte, otro concepto también muy importante. Y es que hemos de ser conocedores de que las emociones dependen en un grado muy importante del pensamiento. La mayoría, podríamos decir incluso más del 90% de las emociones que sentimos dependen de un pensamiento que subyace. De tal manera que cuando nosotros queremos mejorar una emoción, no es tanto la emoción la que debe estar en el blanco de nuestro afrontamiento, sino el pensamiento que subyace. Dicho esto, vamos a comentar los versículos que hemos leído. Aquí tenemos unos textos que son realmente de una naturaleza espiritual evidente, pero sin embargo vamos a detenernos en algunos aspectos que tienen un componente psicológico. Vamos a expresarlo gráficamente. Lo que nos está diciendo el texto es que una emoción negativa, podemos convertirla en oración y que esta oración debe tener dos componentes. Un componente de petición a Dios, petición, y también de gratitud. Es muy importante esta parte. Normalmente cuando estamos en problemas emocionales acudimos a la petición, pero debemos acompañarla de gratitud por todas las cosas buenas que Dios nos ha dado, que tenemos en la vida, sea en relación con nuestra salud, sea en relación con nuestra familia, sea en relación con otras cosas que podemos sin duda alguna agradecerle. Y eso nos genera una disposición que permite
que Dios pueda actuar sobre nuestra vida emocional de una forma efectiva. De hecho, en el versículo 7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que va a cubrir nuestras emociones, va a cubrir nuestros pensamientos, y entonces nos vamos a encontrar con un resultado de pensamientos positivos y de emociones positivas. Lo que en principio era un estado emocional negativo, se puede convertir a través de esta fórmula que Dios nos da por medio del apóstol Pablo en una situación emocionalmente mucho más positiva. Es mi deseo, queridos amigos, que esto se pueda hacer realidad en la vida de todos nosotros. El texto es precioso, la promesa es maravillosa y el Señor efectivamente nos ofrece su paz. Que esa sea nuestra realidad. Que Dios nos bendiga a todos.